Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. El proceso de reapertura económica se inició hace 28 días. La primera fase, 14 días. La segunda fase, 14 días más. Una tercera fase que debió iniciarse hoy, 14 días más. Y una cuarta fase que debe iniciarse posteriormente. Entendemos que el 1 de julio. Entonces, hoy día vemos la información de parte del gobierno de que, a propósito de que los casos de COVID-19 han estado en aumento y también los casos de muerte, la situación, pues entonces se ha decidido no entrar a la tercera fase del proceso de apertura. Ahora, cuando analizamos cuál es la diferencia entre la tercera fase y la segunda fase, que es la fase que estábamos viviendo y que seguimos viviendo a partir de ahora, no encontramos muchas cosas. La realidad es que entre la segunda fase, y la tercera fase, las microempresas que ya tienen en la segunda fase el 100% de sus trabajadores, que pueden trabajar ya con el 100% de sus trabajadores, pues en la tercera fase seguían igual, podían trabajar con el 100% de sus trabajadores. Las medianas empresas, las pequeñas empresas que podían trabajar con el 75% de sus empleados, podrían aumentar hacia el 100% de sus empleados. Las medianas empresas podían pasar del 50% de sus trabajadores en la segunda fase a un 75% de sus trabajadores en esta fase tercera, y las grandes empresas también podían pasar de un 50% de su nómina a un 75% de su nómina. En forma adicional a eso, las iglesias que están haciendo cultos presenciales un solo día a la semana podían entonces hacer cultos presenciales más de un día a la semana. Y ya no hay más aspectos diferenciadores entre la segunda fase y la tercera fase. Quiere decir que el no entrar a la tercera fase es más un anuncio, tal vez para generar percepción mental, que algo de hecho. Y lo digo porque en el caso del aumento de la capacidad, de la cantidad de los trabajadores, de pasar de 75 al 50 al 100 al 75, del 50% al 75%, o del 50 al 75%, eso, señores, primero, no se iba a dar necesariamente en esta tercera fase, porque la mayoría de esas empresas en formalidad que tienen hoy día un 50% de trabajadores, tal vez no tienen la capacidad para aumentar a un 75% por sus niveles de producción. Tal vez no tienen un nivel de producción suficiente para decir, bueno, déjame aumentar ya mi capacidad. Entonces, es posible que no se dé, pero asumiendo que sí se diera, que sí tuvieran la posibilidad de aumentar su nómina de 50 a 75, lo pueden hacer incluso sin que estemos en la tercera fase, porque ¿quién va a determinar cuántos empleados tiene cada empresa si no lo tiene en suspensión? Si no lo tiene en suspensión, una empresa que tenga ahora mismo el 50% dice, bueno, déjame llamar al otro 25%. Lo puede llamar y decir, señores, arranquen para acá, que ya estamos listos para seguir trabajando porque tenemos mayor producción. Y nadie se va a enterar, el Ministerio de Trabajo no se va a enterar. ¿Por qué? Porque no se va a enterar, tampoco se va a enterar el Ministerio de Salud Pública. Y aparte de eso está el caso de que esas son las empresas formales. Cuando decimos que esas son las empresas formales generalmente tienen protocolos. Y por eso tenemos menos casos de contagio del COVID en empresas formales que están trabajando que los casos que se están produciendo en la informalidad, donde el control es muchísimo menor. Luego entonces, lo que puede tener de efectivo este proceso de tercera fase que no se inició en teoría es las medidas que anunció, por ejemplo, Gustavo Montalvo ayer, que es el hecho de aumentar los operativos en las demarcaciones, principalmente en la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional y los barrios de las provincias, de los municipios de la provincia de Santo Domingo, aumentar esos operativos, instalar tal vez supervisores para chequear que los comercios estén cumpliendo debidamente con los protocolos de distanciamiento y de controles del uso de las mascarillas, hacer que la gente efectivamente use las mascarillas. Esos procesos, esas medidas sí pudieran ser efectivas, porque esas medidas se van a desarrollar principalmente en la informalidad donde en efecto las fases no funcionan en la informalidad, porque en la informalidad la gente está yendo al mercado, la gente está yendo al colmado, la gente está yendo a la calle, la gente está buscando lo que tiene que buscar, haciendo su diligencia, todo eso. Entonces esas medidas de control que se anunciaron también
si se hicieran de manera efectivas, entonces pudiéramos tener una situación de tal vez de detenimiento o de desaceleración de este proceso de aumento de casos. Pero el hecho de no haber entrado en la tercera fase no tiene ningún tipo de implicación en términos reales, porque no hay diferencia notoria, no hay diferencia alguna incluso entre la segunda fase y la tercera fase, más que el hecho de que las empresas formales pueden aumentar la cantidad de empleados que tienen actualmente informalidad, y eso no tiene forma de controlarlo el gobierno, no lo sabe. Además de que si una empresa mediana aumenta ahora mismo de 50 a 75% su nómina, no es verdad que el gobierno le va a decir que no, que le dé para atrás. Al contrario, lo que va a decir, bueno, se va a hacer loco. Porque va a decir, bueno, si esta empresa que tenía, qué sé yo, 100 empleados, y ahora me va a decir que va a llamar 50 empleados más, pues déjame dejarlo, porque esos otros 50 empleados los que me están impresionando, porque están desempleados, porque están sin cobrar. O sea, que como quiera el gobierno se va a hacer chivo loco con eso. En caso de que esas empresas tengan la capacidad para aumentar el personal en esa proporción. Yo vi al ministro de Economía decir que el hecho de no pasar de la fase 2 a la fase 3 implica que alrededor de 125,000 o 150,000 trabajadores no van a entrar a laborar en sus respectivas empresas privadas. Bueno, 150,000 personas que están ahora mismo sin trabajo, que están cesantes o que están suspendidos, y que luego no van a entrar. Pero si hubiéramos entrado a la fase 3, esas empresas que tienen esos 150,000 empleados suspendidos, ¿lo iban a entrar de inmediato? Posiblemente no. Lo que sí tenemos es que las autoridades han dicho que se mantiene, aún posponiendo la fase 3, se mantiene la disposición de que a partir del 1 de julio se van a abrir los hoteles y se van a abrir los aeropuertos y se van a abrir los gimnasios, se van a abrir los restaurantes. Si eso no va a variar, aún con la proposición de las fases o con la no aplicación de la fase 3 y luego la fase 4, pues déjenme decirle que la fase 4, la única diferencia que tiene de la fase 3 y de la fase 2 es precisamente que el sector turístico y los restaurantes van a empezar a operar. Y si ayer entonces Montalvo dijo, a partir del 1 de julio se mantiene la disposición de que los hoteles van a abrir y tienen que mantenerse obligados porque ya Punta Cana está diciendo que en julio va a recibir 360 vuelos. Sí, así fue que dijo. 300. La 4 se va a abrir. Entonces la 4 se va a abrir indefectiblemente. Entonces si la 4 se va a abrir indefectiblemente a partir del 1 de julio, porque en efecto tiene que abrirse, porque el día 5 también hay elecciones, entonces ¿para qué dijimos que no íbamos a abrir la 3? O sea, yo no le veo el sentido, no le vi el sentido. Repito, no porque tal vez, porque bueno, si hubiera una diferencia real entre la fase 2 y la fase 3, pero la diferencia entre la fase 2 y la fase 3, señores, además de aumentar la capacidad de los empleados de las empresas privadas, grandes y medianas, que no implican peligro. Además de eso, la única diferencia es que las iglesias pueden hacer culto más de un día a la semana. Y en efecto, en el único día de la semana que lo están haciendo en la fase 2, la gente no está yendo a la iglesia. Las iglesias están quedando con menos del 50% afuera, sin asistencia, pero no porque lo dejan afuera, que por el cemento, sino que la gente no está yendo como quiera. La gente está tirando su misa por radio y por televisión. ¿Por qué? Porque como quiera que sea, estamos en una situación de cuidado y la gente como quiera se está cuidando. Así que lo que debe hacer la autoridad es tratar de darle fiel cumplimiento y efectivo cumplimiento a las disposiciones que tienen que ver con el control, con los operativos de pruebas en los barrios, con la supervisión de las empresas, de los negocios principalmente informales para que la gente use la mascarilla. Hubiera sido más efectivo incluso lo que dijo el ministro de Salud. Yo le propondría al presidente de la República que emita un decreto y que por decreto ordene la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Eso era más efectivo que no pasar a fase 3. Porque al final tú dices, bueno, señores, aquí hay que usar mascarilla obligado. Y que no ande con mascarilla lo van a meter preso. Bueno, que tampoco nos entiende cómo se puede cumplir eso. Pero eso es más efectivo. Hacer o mantener un personal fijo en determinados sectores para decirle a la gente, mire, póngase su mascarilla. Póngase su mascarilla. Y si no la tiene, mire, pues mire, tenga una, le estamos regalando una, pero póngasela. O mire, usted está usándola aquí abajo, póngasela correctamente. Ayúdese usted y ayúdenos a nosotros. Y la gente va entrando en conciencia. Porque la gente te le va a dar vergüenza. Cuando se le acerca un muchacho, como yo dije ayer, uniformado, con su t-shirt y cosas, identificado como promotor de salud, que le digan, mire, póngase su mascarilla correctamente, señor. Ese señor no va a tener otra cosa que ponérsela porque le va a dar hasta vergüenza. Que un joven o una joven le diga, mire,
Ayúdese usted, ayude a su familia. Y eso es lo que entiendo que debió haberse hecho. Porque de todas maneras, no entramos en fase 3. Y cuando toque entrar a la fase 4, vamos a tener que entrar obligados a la 3 y a la 4 juntos, porque no hay forma de posponer cosas que son impostergables. Lo de la entrada al turismo, porque ya incluso los aeropuertos y los hoteles están seteados, y aparte de eso, lo de la entrada a las elecciones, que son 5 días después de entrada la fase 4 a la cual estamos haciendo referencia. Así que tratemos de observar ese tipo de elementos, porque si no, entonces vamos a estar en lo mismo. Más efectivo que entrar o dejar de entrar a una fase es el hecho de hacer una mayor labor de presencia en las zonas donde se necesita que la gente mantenga el distanciamiento y utilice sus mascarillas.